Hola a todos, en este video explicaremos cómo se hace una tabla de distribución de frecuencias que corresponde a nuestra materia de métodos para la toma de decisiones, y los integrantes de este equipo somos Flores Navadiana Gabriela, Saavedra Martínez Montserrat, Valderramos Mariana y su servidor López Pérez Iván. Para tener un mejor conocimiento sobre cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias, realizaremos una, donde nuestra problemática será la inmigración. México es uno de los principales países con inmigración a Estados Unidos, ya que cuenta con un 53.3% de inmigración. Se realizó una investigación donde los datos arrojados fueron los siguientes. Dentro de los estados que tienen más inmigración a Estados Unidos son Guanajuato, Michoacán, Puebla, Jalisco, Guerrero y Chiapas. Como se puede observar en nuestra tabla, vienen las cantidades de cuántas inmigraciones hay en estos estados anuales, pero con motivo de facilitar la realización de nuestra tabla, se sacó una escala de estos. Como primero, pondremos nuestras variables. Como variables tomaremos los estados que están interfiriendo en nuestra investigación. En este caso, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Jalisco, Guerrero y Chiapas. A cada uno de estos se les pondrá un número antes de escribirlos, puesto estos números nos ayudarán a seguir desarrollando nuestra tabla. Al terminar de poner nuestras variables, continuaremos con nuestra frecuencia absoluta o FI minúscula, donde pondremos nuestras escalas. En el caso de Guanajuato, 38, Michoacán 26, Puebla 24, Jalisco 25, Guerrero 68 y Chiapas 17. Al terminar de depositar esta información, se realizará una suma, con el fin de poder obtener el total de nuestra muestra. Esto se realiza poniendo igual, suma, se abre paréntesis y se selecciona desde 38 a 17. Dando Enter, se realizará la suma y nos da un total de 198. Continuaremos con nuestra frecuencia relativa. Esta se obtendrá dividiendo nuestra frecuencia absoluta entre nuestra total de muestra. El total de muestra se utilizará en toda la operación, así que la fijaremos y con clic derecho y arrastrando, solita se realizarán las demás operaciones. De igual forma, se realizará la suma, donde nuestro resultado tiene que ser 1. Como pueden ver, está bien realizado porque nuestro resultado es 1. Seguimos con nuestra frecuencia relativa porcentual, donde solo multiplicaremos nuestra frecuencia relativa por 100. Esto se realizará en cada uno de los siguientes escaloncitos, donde nuestro resultado al final de sumarlo tiene que darnos 100. Nuestro siguiente paso es la frecuencia absoluta acumulada o FI mayúscula. Esta se obtendrá poniendo en el primer estado, que es Guanajuato, los 38 íntegros. En el siguiente es donde va a cambiar, puesto que se va a sumar el 38 más el 26 de Michoacán. De igual forma, en Puebla se sumarán los 64 más los 24 de Puebla, abajo los 88 más los 25 de Jalisco, los 113 más los 68 de Guerrero y los 181 más los 17 de Chiapas. Como podemos ver, nos da el mismo resultado de FI, de frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Proseguimos con nuestra frecuencia relativa acumulada, donde de igual forma pondremos el primero de nuestra frecuencia relativa. A este se le sumará ese resultado más el siguiente. De igual forma, esto se seguirá hasta llegar a Chiapas.
Seguimos con nuestra frecuencia relativa acumulada porcentual, la que realizaremos de igual forma multiplicando nuestra frecuencia relativa acumulada por 100. Esto se realizará en todas. Seguimos con nuestra XY o marca de la clase. ¿Cómo se realizará esta? Les dije que iba a ser importante el ponerle un número a cada uno de los estados, puesto que ese número le pondremos a nuestro XY. Como podemos ver, Guanajuato tiene el 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar hasta Chiapas 6 y es los números que se pondrán en la marca de la clase. Después continuaremos con XY al cuadrado, XY por FI. Como lo hice, XY lo vamos a multiplicar por FI y así lo seguiremos haciendo con todos los estados. De este realizaremos una suma donde nuestro resultado nos da 704. Ahora sí realizaremos XY al cuadrado. Donde nos iremos a insertar símbolos y buscaremos donde dice el cuadrado y se insertará. Este es fácil puesto que se pondrá XY por XY. Como pueden ver, se selecciona la misma celda por la misma celda y nos dará el resultado. Esto se realizará en todos los estados. Como último en esta tabla irá XY al cuadrado por FI, donde multiplicaremos nuestro resultado de XY al cuadrado por FI en cada uno de nuestros estados. En esta ocasión 1 por el 38 de FI, 4 por el 26, 9 por el 24, 16 por el 25, 25 por el 68 y 36 por el 17. De igual forma realizaremos una suma de estas cantidades. Poniendo igual, suma, se abre paréntesis y se selecciona del 38 al 612, donde nuestro resultado es 3070. Se le tiene que dar un poco de formato para que esto sea entendible que es una tabla. Como segundo, gracias a esta información ya obtenida en nuestra tabla, podemos realizar nuestro histograma, donde vamos a seleccionar nuestras variables y nuestra frecuencia absoluta. Como título se le tendrá que poner histograma, pues es lo que estamos realizando. Pero también en este podemos obtener o más bien plasmar nuestro polígono de frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Se va a seleccionar para poder agregar otro gráfico. Como podemos ver, se pone seleccionar datos. Seleccionamos nuestros datos que van a ser los de nuestra frecuencia absoluta. Y sale nuestra tabla. Pero para poder hacer nuestro polígono de frecuencia tenemos que seleccionar otro tipo de gráfico, donde seleccionaremos una gráfica lineal y con puntos. Esta nos mostrará el comportamiento que está teniendo
cada uno de nuestros variables. Como pueden ver, a la hora de plasmarse ya en un gráfico, ya esta información se puede visualizar. Ya no es tanto una tabla, sino que ya estás visualizando el comportamiento de cada uno de estos. Nos podemos dar cuenta de cómo están interactuando, de cómo, por ejemplo, Guanajuato tiene los 38,000 personas anuales en una inmigración, igual que Guerrero y Chiapas. Estamos plasmando o visualizando ya de otra manera la información que está contenida en nuestra tabla, y esto a la hora de mostrarlo hace que la persona interesada en este tipo de tablas pues pueda saber de una manera pues gráfica lo que se está haciendo. Ahora sacaremos el ojiva. Para este se tomará igual nuestras variables, pero ahora tomaremos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Primero tendremos que anclar cada una de nuestras cantidades para después poder copiarlas y pegarlas a un lado de nuestras variables, sin que estas cantidades se vean afectadas o se muevan. Como segundo, ponemos insertar gráfico, pero como pueden ver, nuestra gráfica ya es diferente. No es igual a la anterior porque no es una de barras. En esta vamos a poner un comportamiento lineal. Queremos ver cuál es el comportamiento que están teniendo los estados con nuestra frecuencia absoluta. Con el fin de poderle dar un mayor entendimiento, se van a realizar unas modificaciones en nuestra ojiva, donde pondremos una línea, donde esta línea mostrará el comportamiento que está teniendo nuestra ojiva. Y listo. Podemos visualizar que con estos simples pasos ya tenemos lo que es nuestro histograma y nuestra ojiva. Como decía anteriormente, es una muestra gráfica de la información que tenemos básicamente en nuestra tabla y ayuda a las personas a poderla comprender esta información de otra manera. Para calcular la moda, primero necesitamos localizar el EI, que sería el número 5, que lo encontramos en la tabla de arriba con el estado de Guerrero con la posición número 5. Posteriormente sería FI, que con el número 68, que sería el dato que se repite más veces en la tabla. FI más 1, que sería el estado de Chiapas con el número 17. FI menos 1, que sería el número 25 con el estado de Jalisco. Y por último AI, que sería el número 1. Y posteriormente vamos a pasar los datos de acuerdo a la fórmula que tenemos para calcular la moda, que sería el LI con el número 5 más FI, que sería 68, menos FI menos 1, que sería el 25, entre nuevamente FI con el número 68, menos FI menos 1 con el número 25, más 68, que sería FI, menos FI más 1, que sería el número 17, y eso por 1. Ahora vamos a pasar los datos a realizar las operaciones.
que sería bajar el 5 más 68 menos 25, que nos da 43, entre 68 menos 25, que nos da 43, más 68 menos 17, que nos da 51. Ahora vamos a acomodar el 43 y eso por 1. Ahora vamos a bajar nuevamente los valores, que sería el 5 más 43. Vamos a realizar la operación de abajo, que sería el 43 más 51, que nos da 94. Ahora nuevamente vamos a bajar las operaciones de arriba, los datos de arriba, que sería el 5, pero antes sería por 1 que nos faltaba. Ahora sí es más 45 entre 94, nos da 0.4574, eso por 1, y bajamos. Ahora hacemos la operación del 5 por los datos que nos salieron, que sería 5.4547, pero lo vamos a dejar únicamente hasta el 7 y nos da un valor de una moda del 5.457. Para calcular la media aritmética vamos a utilizar las columnas de las variables más la de FI más la de XI y la de XI por FI. Ahora vamos a realizar las operaciones de la fórmula, que sería la suma total de FI por FI, que sería 702.48, entre el número de datos, que sería el de 198. Ahora vamos a realizar la operación, que nos da un resultado de 3.5529, pero lo ajustaremos a 4, así que nuestro valor para la media aritmética será de 4. Para realizar la mediana necesitamos únicamente LI, que es el número 5 del estado de Guerrero, FI, que es 68, FI mayúscula, que es la frecuencia acumulada, menos 1, que sería 113, N, que es 198, y AI, que es 1. Ahora realizaremos las operaciones, que es 5 más 198 entre 2, que nos da un resultado de 99, menos 113 entre 68, y eso por 1. Ahora bajamos nuevamente el 5 más, realizamos la operación 99 menos 113 y nos da un resultado de menos 14 entre 68
por 1. Y nuevamente bajamos el 5 más y realizamos la operación menos 14 entre 68 y nos da un resultado de menos 0.205882 por 1. Y realizamos la operación 5 más menos 0.205882 y nos da 4.784117, que sería el resultado final de la media. Ahora se va a calcular la variancia y la desviación estándar. Y aquí se encuentra lo que es la fórmula y cómo la vamos a desarrollar. Y vamos a poner lo que es XI por FI, que es 3061, y entre N, que es 198. Después vamos a poner lo que equivale la media al cuadrado, que es 3.6 por 3.6 y da un total de menos 12.96. Y lo que se hace aquí es, se divide el 3061 entre el 198 y da un total de 15.481. Después lo que se va a hacer es restar el 12.96 menos el 15.481, que da un total de 2.521. Ahora lo que se sacará será la raíz y ponemos esta fórmula y ponemos igual a raíz, se abre paréntesis, ponemos el 2.521, se cierra paréntesis y nos da un total de 1.587. Y bueno, esos son los dos resultados, que el 2.521 es la variancia y el 1.587 es la desviación.